Listo, entonces pues para comenzar, primero que todo me les presento nuevamente, pues mi nombre es Juan David Saavedra Nava, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad del Tolima, hago parte pues de CEMIC en la rama de cirugía cardiovascular. El día de hoy les voy a hablar pues de un tema que es bastante importante porque se presenta mucho en los servicios de urgencia, que son los síndromes coronarios agudos. Primero que todo, pues les voy a hablar del contenido que vamos a ver en esta charla, que es la anatomía vascular del corazón para iniciar. Después vamos a hablar de la definición de lo que es un síndrome coronario, cómo son clasificados en la actualidad, cuál es el proceso fisiopatológico que los predispone, cuáles son los factores de riesgo que se han visto asociados, más que todo, cuál es el cuadro clínico con que cursa típicamente el paciente y por el cual llega al servicio de urgencias, cómo se debe hacer el proceso diagnóstico de estos entidades patológicas y cuál es el tratamiento que se les debe dar. Entonces, pues, para comenzar está la anatomía vascular. Como bien sabemos, pues el corazón está irrigado pues por dos ramas, lo que es la arteria coronaria izquierda que está aquí y la arteria coronaria derecha pues que es la del otro lado. Ambas salen pues de lo que es la arteria aórtica por encima de lo que es la válvula aórtica. Enfocándonos ya pues en lo que es la arteria coronaria izquierda, vemos que ya sale por detrás del tronco pulmonar que está aquí, después pasa a la izquierda de este y desciende, por lo que es el surco interventricular hasta el borde antero inferior del corazón y sigue por la parte inferior por el surco interventricular inferior. Esta pues se va a bifurcar en dos, que es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior va a dar ramas para lo que es la irrigación de gran parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y lo que es el septum interventricular en sus dos terceras partes anteriores. La rama circunfleja es la que pasa por detrás de lo que es la auriculilla o orejuela izquierda. Esta va a dar unas ramas terminales que son las auriculoventriculares, que las auriculares pues se van a encargar de irrigar lo que es la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha y lo que es el septum interauricular. Las ramas ventriculares pues van a irrigar gran parte de lo que es el ventrículo izquierdo en su parte posterior e inferior, casi llegando hasta el ápex. Ya la coronaria derecha, pues la que vemos que va, discurre por el lado derecho del corazón y se encarga de irrigar pues, la parte derecha y gran parte de lo que es la parte posterior del mismo. Enfocándonos pues ya en la coronaria derecha, esta se divide en tres sectores. La primera se conoce como el sector periauricular, que es la primera porción, la segunda porción es el infraauricular y la tercera porción que se origina desde el ángulo recto que forma en el borde anteroinferior del corazón, que se conoce como el sector interventricular posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque la primera porción se va a encargar de irrigar lo que es parte del tronco pulmonar, la arteria aorta y el nódulo sinusal. La segunda porción se va a encargar de irrigar lo que es el la aurícula derecha, el nódulo auriculoventricular y parte del ventrículo derecho. Ya la última porción pues se encarga de irrigar lo que es la parte inferior y posterior del ventrículo derecho y va a dar unas ramas que van a llegar casi hasta la porción del ápex del corazón. Pues para terminar de redondear la idea de cuáles son los territorios que irriga cada arteria coronaria, pues tenemos que la arteria coronaria izquierda se encarga de irrigar gran parte de la aurícula izquierda, una porción de la aurícula derecha, el tercio inferior de la pared anterior del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y las dos terceras partes anteriores del tabique interventricular. Por su parte, pues la coronaria derecha se encarga de irrigar lo que es gran parte pues, de la aurícula derecha, tres cuartas partes derechas e inferiores del ventrículo derecho, la mitad derecha y la cara inferior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular. Importante también tener en cuenta que es la que se encarga de irrigar lo que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Continuando, pues ya vamos a enfocarnos en qué son los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos fue un término que se definido más o menos para el año 1985 por un doctor llamado Fuster, el cual pues tomó esta definición para hablar de lo que eran los síndromes coronarios inestables, para diferenciarlo de la fisiopatología de los estables. Estos síndromes coronarios agudos también se les dice como cardiopatía isquémica, pero en este grupo se abarca otras patologías como son la angina estable, la muerte súbita y la cardiopatía silente. Esta enfermedad se produce por una alteración entre el aporte y el consumo de oxígeno debido a una oclusión que se produce por una placa arteriosclerótica en alguno de los puntos de las arterias coronarias.
Esta patología es importante porque a nivel mundial se ha visto que las defunciones por alteraciones vasculares causan más o menos 9 millones de muertes al año y pues para el territorio de Colombia causa más o menos unos 38 millones de defunciones. La clasificación que se le hace a los síndromes coronarios agudos son dos, cuando hay elevación del segmento ST y cuando no hay elevación del segmento ST. Cuando se produce la elevación del segmento ST, hablamos de lo que es una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Cuando hablamos que hay una elevación de este segmento, hablamos de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Importante tener en cuenta en este punto que los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST son los más comunes, en los cuales pues el que más se presenta es el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Se debe tener en cuenta pues que entre el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio con la elevación del segmento ST tiene mayor mortalidad el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST cuando es un cuadro pues agudo. Cuando ya es un proceso crónico que hablamos de mortalidad a 1 año o a 5 años tiene mayor mortalidad los que no tuvieron elevación del segmento ST porque los pacientes tienen mayor número de comorbilidades, como puede ser diabetes o insuficiencia renal, y tienen también mayor edad cuando presentan estos cuadros clínicos. Ya vamos a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología es importante entender 4 conceptos que se han definido en el último tiempo, que el primero de ellos es que esta enfermedad pues, se produce por una vasculopatía de carácter difusa. Lo que quiere decir esto es que no simplemente se va a producir lo que es un síndrome coronario agudo, sino que está asociado también a lo que es accidentes cerebrovasculares y vasculopatías periféricas. El segundo concepto es que esta es una enfermedad de tipo heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que las lesiones que se producen a nivel vascular están en diferentes estadios. Por eso ahí definimos lo que son placas estables y placas inestables o de alto riesgo, que va a estar determinado por el tercer concepto, que es la composición de la lesión que se produce a nivel vascular. Cuando hablamos de lo que son las lesiones de alto riesgo, quiere decir que son lesiones que tienen una capa lipídica delgada, un componente inflamatorio bastante profuso y son más propensas a la ruptura a nivel vascular. Cuando hablamos ya de las que son de carácter estable, son aquellas que tienen una capa lipídica mucho más gruesa, su componente inflamatorio en la parte interna es bastante escaso, entonces no es muy común que se produzca la ruptura de estas lesiones. Y por último, el último concepto es lo que es una enfermedad multifactorial, que quiere decir que muchos factores de riesgo predisponen al daño a nivel vascular, que más adelante se los nombraré, pues los más comúnmente estudiados. Ya enfocándonos bien en lo que es la fisiopatología, teniendo en cuenta esas definiciones, tenemos que entender que se produce primero una disfunción endotelial leve. Esa disfunción endotelial leve va a estar determinada por una acción entre la vasoconstricción y la vasodilatación, que se produce una alteración en la hemostasis de estos dos. Se produce un aumento de la vasoconstricción mediado por la angiotensina 2 y se pierde el proceso de vasodilatación mediado por el óxido nítrico por una alteración en la óxido nítrico sintasa. Entonces, al ocurrir esto, va a pasar ya a una disfunción endotelial grave o severa, que en esta lo que pasa es que el endotelio se vuelve mucho más permeable a moléculas lipídicas como el LDL y a moléculas inflamatorias como los monocitos, que al ingresar a la capa íntima del endotelio vascular se van a transformar en macrófagos y van a permitir lo que es eh, la infiltración de componentes inflamatorios y de células musculares lisas. Estas células musculares lisas lo que van a hacer es la secreción de colagenasas y proteoglucanos, que lo que van a hacer es formar ya un componente de una placa arteriosclerótica que pues como ya les dije puede ser de carácter estable o inestable, que si es de carácter inestable pues son mucho más propensas a la ruptura y a la formación de un trombo. Aquí en esta imagen pues podemos ver cómo es la evolución normal de la enfermedad arteriosclerótica a nivel de la vasculatura sistémica, que es primero la formación de la capa lipídica alrededor del endotelio vascular, posteriormente se da la infiltración de componentes inflamatorios, que pues dependiendo de si están en abundancia o no, se va a hacer una lesión, una placa de carácter de alto riesgo o una estable. En este caso, pues aquí podemos ver una estable que lo que hace es la oclusión casi de un 80% se podría decir, pero que mantiene todavía una luz por donde puede ir el flujo.
Por eso se asocia que cuando hay un aumento en lo que es la necesidad de oxígeno, se va a producir el dolor a nivel pues, del miocardio. Ya cuando tenemos una placa de alto riesgo es aquella que tiene una gran cantidad de contenido inflamatorio y es propensa a la ruptura. Como podemos ver aquí, se rompe y pueden pasar dos cosas, que se forme un trombo blanco o un trombo rojo. Aquí pues tenemos lo que es un trombo blanco, un trombo rojo y un trombo mixto. El trombo blanco pues es el que está constituido por lo que son plaquetas, que está mediada pues por lo que es, eh, se presentan aquí receptores en el endotelio que hacen la agregación plaquetaria y se forma este trombo. Este trombo pues se rompe fácilmente o se puede hacer lo que es la fibrinolisis de forma más fácil, entonces se produce simplemente un dolor que dura menos de 20 minutos y está caracterizado pues, de lo que es la angina inestable. Ya cuando tenemos un trombo rojo que está constituido por fibrina, lo que va a ocurrir es que este va a ocluir totalmente la circulación y no va a permitir el paso pues, de sangre que oxigene esa parte del miocardio. Y este trombo es mucho. Que es importante entender cuál es el cuadro con que nos puede llegar el paciente. El cuadro típico, pues este nos lo han mencionado mucho durante todos los semestres y clases que hemos tenido, que es el paciente que llega con un dolor en la región precordial o retroesternal, que es de carácter opresivo, como con una sensación de pesadez, que en algunos casos se puede irradiar a lo que es el cuello, la mandíbula, el miembro superior izquierdo, o donde lo refieren los pacientes también en la boca del estómago. Eh, Tener en cuenta pues que a esto se le puede asociar lo que es la diaforesis, las náuseas, la disnea, el dolor abdominal o hasta en algunos casos el síncope. El cuadro atípico, este normalmente se presenta en mujeres, en pacientes mayores de 75 años o en pacientes que tienen comorbilidades como diabetes mellitus, insuficiencia renal o demencia, que es lo más común que ellos presentan, un dolor a nivel del epigastro, que es como una indigestión, un dolor de tipo punzante, que es de características pleuríticas, o que pueden llegar también con una disnea de carácter progresivo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de los síndromes coronarios? Pues se basa, como en todo, en tres pilares importantes: la historia clínica del paciente, el examen físico y los paraclínicos. Cuando hablamos de la historia clínica, ¿qué es importante? Pues primero que todo, hacer la ubicación de dónde está el dolor, si este es irradio o no. Ver cuáles son las características que tiene este dolor, evaluar si este inició de forma espontánea o si estaba asociado a alguna actividad, determinar pues si es de carácter persistente o si ha sido intermitente y saber si presenta algún síntoma asociado o no. Con respecto a los antecedentes del paciente, pues a nivel patológico, importante saber si el paciente ha cursado con alguno de los factores de riesgo que lo predisponen, como hipertensión, diabetes, dislipidemias, y ya más importante aún, pues alguna enfermedad de carácter vascular periférico, accidentes cerebrovasculares, anginas estables que haya presentado o anginas inestables o infarto agudo del miocardio que haya presentado como un cuadro anterior. También la insuficiencia renal es importante, pues como ya les dije, puede llegar con un cuadro clínico atípico que pues nos puede hacer pensar en otras patologías. Farmacológicos, pues a ver si el paciente toma alguna medicina de forma pues recurrente, ya sea pues por alguna de las alteraciones anteriormente mencionadas o por si presenta para bloqueos que también puedan verse en el electrocardiograma cuando se le tome. Con respecto a los toxicológicos, pues el consumo de sustancias psicoactivas, más que todo la cocaína en los pacientes jóvenes, está asociado con lo que son infartos agudos del miocardio. Con respecto a antecedentes traumatológicos, pues los traumas a nivel de tórax son importantes porque nos pueden enmascarar otra patología mucho más importante que curse también con un dolor en esta zona. En los familiares, pues como ya les dije, familiares de primer grado que sean menores de 40 años, que hayan sufrido una muerte por una causa pues, cardiovascular. Con respecto al examen físico, normalmente estos pacientes pues no llegan con ninguna alteración, sin embargo pueden llegar con algún cambio a nivel hemodinámico. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues porque se produzca un infarto que comprometa gran parte del ventrículo izquierdo, entonces genere una insuficiencia cardíaca o hasta un shock cardiogénico. Entonces se les tiene que evaluar lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, ver si presenta alguna alteración del estado de conciencia,
o si tiene alguna alteración en el llenado capilar. Que es importante también en el examen físico tratar de hacer diagnósticos diferenciales, como puede ser la embolia pulmonar, la disección aórtica, la pericarditis, las valvulopatías, y ya enfocándonos al aparato respiratorio, pues el neumotórax, las neumonías y la efusión pleural. Los paraclínicos. En los paraclínicos, lo inicial que se le debe hacer al paciente en los primeros 10 minutos con que llega al servicio de urgencias con el dolor en la región torácica es el electrocardiograma. Después se le tienen que realizar lo que son los biomarcadores para hacer un proceso confirmatorio y si lo tienen en la institución también se le pueden hacer algunas imágenes diagnósticas. Entonces ya haciendo un paréntesis como para recordar qué es el electrocardiograma, pues sabemos que es una prueba no invasiva e indolora que se encarga pues de registrar toda la actividad eléctrica del corazón. En ella pues vamos a tener que la onda P es la despolarización de las aurículas, el QRS es la despolarización de los ventrículos y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Lo que a nosotros nos importa es tratar de determinar si hay una elevación en el segmento ST, hace específicamente en el punto J, que es la unión del complejo QRS con el segmento ST. Sin embargo, cuando tenemos infartos agudos del miocardio sin la elevación del segmento ST, puede ocurrir que la onda T tenga un cambio persistente, que sea la inversión de esta, o simplemente el infradesnivel de esta. El electrocardiograma es un examen que consiste en colocar 10 electrodos, 4 que se colocan en las extremidades y 6 que se colocan en la región precordial, que lo que van a hacer es registrar 12 derivaciones a nivel del electrocardiógrafo. Cuando hablamos del electrocardiograma, pues aquí vemos las diferentes derivaciones que tiene, las del plano horizontal y las del plano frontal. Las del plano horizontal pues son las precordiales, que tenemos B1 que se ubica en el cuarto espacio intercostal, la línea parasternal izquierda, B2 que se ubica en el cuarto espacio intercostal, en la línea parasternal, está a nivel, el B1 es a nivel de la línea parasternal derecha y B2 es en la línea parasternal izquierda. B4 va en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y B3 va en la mitad de B2 y B4. B5 va en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y B6 va en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media. Ya en las de la plano horizontal, pues podemos ver que se dividen en dos grupos, las monopolares y las bipolares. Las monopolares son las del miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo. Las bipolares son de 1, de 2 y de 3, de 1 que va desde el miembro superior izquierdo al miembro superior derecho al miembro superior izquierdo, de 2 va del miembro superior derecho al miembro inferior izquierdo y de 3 va del miembro superior izquierdo al miembro inferior izquierdo. Porque esto es importante porque primero que todo debemos evaluar si el electrocardiograma está bien tomado. ¿Cómo se puede hacer esto de forma rápida en el servicio de urgencias? Miramos que la derivación ABR tenga todas sus ondas en forma negativa y miramos que ABF tenga todas sus ondas en forma positiva. Cuando ya sabemos esto del electrocardiograma, es importante saber qué derivación ve cada cara del corazón. Entonces vemos que B1 y B2 ve la cara septal, B3 y B4 ve la cara anterior, B5 y B6 ve la cara lateral baja, ABL y D1 ve la cara lateral alta, D3, D2 y ABF ve la cara inferior, y para ver la cara pues derecha se debe tomar lo que es ABR y algunas derivaciones adicionales. También para ver la cara posterior hay otras derivaciones como B7, B8 y B9, pero que se deben solicitar al momento pues de tomar el examen. Este cuadro pues hace un resumen de cuáles son las caras que se ven en el corazón con las diferentes derivaciones y cuál es la arteria que se encarga de irrigar ese sitio en el miocardio. Pues aquí les traigo lo que deben ver cuando hay un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces siempre deben de ver en el electrocardiograma dos derivaciones contiguas que presenten una elevación del segmento ST de más de 2 milímetros en el punto J. Entonces cuando ocurre esto van a pasar tres fenómenos. El primer fenómeno, que es el agudo, que es la elevación del segmento de ST, se conoce como la onda de lesión. Esta onda de lesión es la que nos permite hacer el diagnóstico pues, del infarto,
Posterior a esto, va a aparecer la segunda onda, que es la onda Q, que es la primera depresión en el complejo QRS, que aparece más o menos 24 horas después del cuadro, y es la zona de necrosis. Y por último, después más o menos de unas 24 a 36 horas, se va a producir lo que es la onda isquemia, que es la inversión de la onda T que se produce, que es la zona más periférica que se produce en el miocardio. Estos fenómenos se van a mantener durante un promedio de 4 a 5 días, está escrito en la literatura, y posterior ya de 2 semanas simplemente va a persistir la onda Q a lo largo pues ya de la vida. Porque esto es importante porque se ha asociado pues con 3 zonas en el miocardio que nos permiten hacer el proceso pues de volver a tener el flujo normal. La primera zona es la zona de necrosis, que es la que está representada pues por la onda Q. La segunda zona es la zona del miocardio aturdido, que es la que está representada por la elevación del segmento ST. Y la tercera zona es la zona del miocardio hibernante, que es la representada por la inversión de la onda T. Este miocardio hibernante lo que hace es disminuir la cantidad de receptores beta para permitir que todo el oxígeno que llegue al corazón llegue a la zona del miocardio aturdido para que éste no llegue a hacer el proceso de necrosis. Sin embargo, pues esto se le debe hacer tratamiento de forma oportuna, pues para poder recuperar lo que es la irrigación y no perder esa zona que tiene la vascularización. Entonces aquí ya para terminar con lo que es el electrocardiograma, traigo 2 ejemplos de lo que es la elevación del punto J o del segmento ST, que aquí las podemos ver en B2, B3, B4, B5, B6 y también adicionalmente en ABL y D1. Entonces tenemos que definirlo como un infarto de cara anterior extenso, que se ha visto muy asociado pues con lo que son shock cardiogénico por la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces estos pacientes pueden llegar con alteraciones hemodinámicas importantes. El otro ejemplo que les traigo es una elevación a nivel de D2, D3 y en ABF. Entonces miramos que es un infarto agudo del miocardio de cara inferior. Para poder pues confirmar se busca lo que se llama lo que es la imagen en espejo, en el cual vamos a ver un infradesnivel del segmento ST en 2 derivaciones que son las del lado opuesto, es decir, en este caso D1 y ABL. Lo mismo pasa a la viceversa. Si tenemos un infarto agudo del miocardio de la cara lateral alta, vamos a tener una elevación del segmento ST en D1 y en ABL, y vamos a ver que hay un infradesnivel en D2, D3 y en ABF. El segundo paraclínico importante que nos permite hacer el proceso confirmatorio de un infarto agudo del miocardio, además de ayudarnos a cuantificar cuál es el riesgo de este paciente, son las troponinas. Nosotros tenemos 3 troponinas, que son la troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina I y la troponina T son las que se toman porque son cardiosensibles, dado que la troponina C se eleva también cuando hay daño del músculo liso. Estas troponinas se empiezan a elevar después de unas 4 a 10 horas de producirse la sintomatología, tienen un pico más o menos entre las 12 y 48 horas de inicio del cuadro y pueden llegar a estar elevadas por más de 2 semanas. Importante tener en cuenta que cuando hay una elevación de las troponinas con dolor a nivel precordial sin alteraciones en el electrocardiograma, hablamos de un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Si no hay elevación de las troponinas ni alteración en el electrocardiograma, pero sí presenta un dolor a nivel precordial, hablamos de una angina inestable. Entonces, nosotros consideramos una elevación cuando hay un valor por encima de 60 picogramos por mililitro. Importante saber pues que las troponinas también se pueden elevar en otros cuadros, pero pues ya son de forma crónica y la elevación no es tan alta, como pueden ser cuando hay una disfunción renal crónica, cuando hay una insuficiencia cardíaca, cuando hay una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco que sea corazón y en embolias pulmonares también. Como les dije, en los exámenes imagenológicos hay muchos. El que más recomiendan realizar es el ecocardiograma y dicen pues que debe estar en todos los servicios de urgencia. Esto pues no se hace normalmente en algunos.
¿Por qué es importante realizarlo? Pues porque nos permite determinar cuáles son los sitios de hipoestesia o asinesia que se encuentran en el miocardio y nos permite evaluar cómo se encuentra la función del ventrículo izquierdo. Si está deprimido, pues podemos hablar de una insuficiencia cardíaca que puede llegar a un shock cardiogénico y también nos permite hacer diagnósticos diferenciales como puede ser una disección aórtica, una embolia pulmonar, una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica o un derrame pleural. Bueno, ya con respecto al tratamiento, pues el tratamiento inicial siempre es tomar las medidas generales y tratar de estabilizar al paciente. Posterior a esto se pueden pues tomar tres conductas que son la trombolisis, la intervención coronaria percutánea o la cirugía de revascularización miocárdica. Pues las medidas generales están establecidas pues por una estrategia terapéutica conocida como MONA. M habla de lo que es la monitorización del paciente, es determinar si presenta alguna complicación. Cuando hablamos de complicaciones, estas pueden ser de carácter mecánico o de carácter fisiológico. Las de carácter mecánico pues están asociadas a lo que son taquicardias, bradicardias, bloqueos de rama o también fibrilaciones de carácter ventricular. Las fisiológicas es cuando ya nos enfocamos a alteraciones hemodinámicas que pueden ser causadas por un shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca. El segundo punto es la oxigenación del paciente, que se determina pues por medio de la saturación de oxígeno, si es menor de 90 o si tiene una presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Importante saber pues que siempre se debe iniciar con terapia a bajo flujo, pero si el paciente no mejora, pues se debe llevar una terapia de alto flujo. El tercer punto importante es la nitroglicerina. Esta nitroglicerina normalmente se le da sublingual al paciente, una dosis de 0,4 miligramos cada 5 minutos por 3 dosis. Si el paciente mejora con la nitroglicerina, puede ser que no haya tenido un infarto agudo del miocardio, sino que haya hecho un vasoespasmo en alguna arteria coronaria. Por eso se le debe dar al paciente. Si él mejora con esto, se le da infusiones continuas a dosis de 0,25 microgramos por kilogramo minuto hasta un máximo de 4 microgramos por kilogramo minuto. Nosotros normalmente en los servicios de urgencia encontramos el dinitrato de isosorbide, que se dan tabletas de 5 miligramos y se le dan cada 5 minutos por máximo 3 dosis. Es importante estar siempre vigilando lo que es la atención del paciente porque puede causar hipotensión en ellos. Está contraindicada siempre en los pacientes que presenten bradicardias de menores de 50, taquicardias mayores de 100 o que presenten una isquemia del ventrículo derecho. La última estrategia es el tratamiento antiagregante y anticoagulante. El antiagregante se hace con ASA, ácido acetilsalicílico, con una dosis carga única por vía oral de 300 miligramos o por vía intravenosa de 250. El tratamiento con anticoagulantes, pues es el clopidogrel, que se le da una dosis carga de 300 miligramos vía oral y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. Cuando el paciente llega y le estamos haciendo pues el manejo inicial, estamos haciendo el electrocardiograma, debemos de estadificar el riesgo de este paciente para saber dónde lo vamos a tratar. El primero de ellos es la puntuación TIMI, que nos ayuda a evaluar lo que es el riesgo de muerte a 30 días. Aquí es importante pues saber el CLIP del paciente, que es determinar cómo llega el infarto, si no hay complicaciones, si presenta algún grado de insuficiencia cardíaca, ya sea pues con alteraciones de la frecuencia cardíaca o con estertores o con edema pulmonar. Y como cuarto pues ya sería lo que es un shock cardiogénico. La otra clasificación importante es la clasificación de Graves, que evalúa puntos como antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de infarto, cómo llega la frecuencia cardíaca en reposo, cómo está la tensión arterial, si hay elevación de las enzimas cardíacas, porque este nos va a determinar si es un riesgo bajo, intermedio o alto. Importante porque el riesgo bajo se le puede dar manejo por observación o en urgencias, mientras que el de riesgo intermedio o alto se le debe dar manejo por unidad de cuidados intensivos o por una unidad coronaria si la tiene la institución. Todos los tratamientos que ya se le dan al paciente, la trombolisis o la intervención coronaria percutánea. El tratamiento inicial que normalmente se le da a los pacientes es la intervención coronaria percutánea si lo tiene la institución o si se encuentra pues en un sitio donde se puede realizar o se le puede hacer traslado de forma rápida. Si no, está indicado hacer la trombolisis.
La trombolisis se hace con agentes fibrinolíticos que pueden ser no específicos o específicos. El mecanismo de acción de estos es la activación del plasminógeno para que se convierta en plasmina, actúe la fibrinolisis y lo que haga es la degradación pues, del coágulo. ¿Qué pasa con los agentes no específicos como la streptokinasa y la uroquinasa? Lo que hacen es una acción a nivel sistémico. Entonces se han visto que están asociados a accidentes cerebrovasculares de carácter hemorrágico. Los fibrinolíticos específicos como el Alteplas y el Tenecteplas hacen ya una acción a nivel puntual en el coágulo que se forma en el miocardio. Este tratamiento pues siempre ha estado asociado pues, a los anticoagulantes y antiagregantes. Entonces tenemos que se le debe dar igual una dosis inicial de clopidogrel de 300 miligramos por vía oral y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos, y de ASA se le da una dosis por vía oral de 300 miligramos pues en carga o por vía intravenosa de 250, y posteriormente se le da una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día. Esta está indicada pues en pacientes que cursan con una elevación del segmento ST de menos de 12 horas de evolución, pacientes mayores de 75 años o pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio con un bloqueo de rama. La intervención coronaria percutánea es un procedimiento también que se hace de forma diagnóstica, que es también se puede hacer pues de forma diagnóstica. Este pues empezó a realizar a partir de 1977, que lo que buscaba es restaurar de forma rápida y completa el flujo arterial por medio de lo que son los stents. Esta intervención se puede hacer por dos accesos, por acceso radial o por acceso femoral. El acceso femoral ya no se utiliza tan fácilmente debido a que se ha visto asociado a hemorragias profusas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero se hace una angiografía, que es también el método diagnóstico para ver dónde está la oclusión. Posteriormente se ingresa con una guía con el stem, y hay tres tipos de stem. Hay un stem que es metálico, que es el de acero, que fue el primero que se empezó a utilizar, que lo que hace es hacer la apertura de la arteria coronaria. El segundo tipo de stem es el fármaco activo, que estos ya presentan un agente antiproliferativo, que lo que hace es la degradación de la placa arteriosclerótica, pero pues genera todavía una reacción en algunos casos de cuerpo extraño causado por el stent. Y por último tenemos los farmacoactivos bioabsorbibles, que pues tienen la misma acción, pero lo que pasa es que este ya es degradado por el cuerpo, entonces no se ha asociado a reacciones causadas por un cuerpo extraño. Este pues es el tratamiento más idóneo e inicial que se le debe dar al paciente cuando cursa con menos de 12 horas de evolución. Aquí pues podemos ver un ejemplo donde se hace la angiografía, hay una oclusión casi del 100% de la arteria descendente anterior, que ya cuando se coloca el stent pues hay una recuperación del 100% del flujo normal. Como última intervención está lo que es la cirugía de revascularización miocárdica. Esta normalmente no está indicada de ser la de urgencia, pero puede ocurrir cuando tenemos una obstrucción del tronco arterial de la coronaria izquierda, cuando tenemos una obstrucción proximal de 2 o 3 arterias coronarias principales, sobre todo pues cuando se está comprometiendo la descendente anterior, o cuando hay un compromiso de la obstrucción proximal de la arteria descendente anterior, que es imposible de obtener nuevamente su flujo por medio de angioplastia coronaria. Este procedimiento se puede hacer de dos formas: sin circulación extracorpórea o con circulación extracorpórea. O sea, el sin circulación extracorpórea es con el corazón batiente, y este pues se hace por medio de un aparato que lo que hace es la oxigenación de la sangre al detener el corazón. Entonces se va a tomar lo que son autoinjertos, que pueden ser pediculados o libres. Pediculados se referencia a que mantienen su sitio de origen, como ocurre con las arterias mamarias internas, y los libres son aquellos que se sacan de alguna parte del cuerpo, puede ser las venas afenas, la arteria radial o la arteria gastroepiploica, que lo que hace es que se une a la aorta y al sitio de la oclusión. Entonces, ¿cómo va a iniciar el procedimiento quirúrgico? Se inicia pues haciendo una esternotomía media, aunque actualmente también hay otros abordajes, como puede ser la mini toracotomía o la mini esternotomía media, que son pues procedimientos que no necesitan que se haga un abordaje tan amplio. Posteriormente pues se hace la disección
de la arteria o de la vena pues, que se va a utilizar en el procedimiento. Y aquí es donde se diferencia con corazón batiente o con circulación extracorpórea. Cuando es con corazón batiente, pues se disminuye lo que es la frecuencia cardíaca, obviamente pues con la ayuda del servicio de anestesiología, y posteriormente se coloca un estabilizador miocárdico, que estos se conocen como el Octopus o el Off-Pump, que lo que hacen es, por medio de presión, estabilizar un sector del corazón para poder hacer la anastomosis. Cuando es con circulación extracorpórea, lo que se procede a hacer es primero heparinizar al paciente, dándole una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso. Posterior a esto se hace la canulación de lo que es la vena cava y la arteria aorta. Posteriormente se le da lo que es una solución cardioplégica que tiene una alta concentración de potasio, que lo que hace es ayudar a hacer la parada cardíaca. Además, a estos pacientes pues se les debe llevar a un grado de hipotermia a nivel del miocardio, más o menos de unos 30 grados centígrados por medio de solución salina. Posteriormente se clampea la arteria aorta y ya se permite hacer todo el proceso de oxigenación pues, por la máquina de circulación extracorpórea. Ahí es cuando ya se procede a hacer las anastomosis correspondientes. Cuando se terminan ya estas anastomosis, se procede a hacer el calentamiento nuevamente del corazón, pues por medio de solución salina, más o menos a unos 37 grados centígrados, y se quita el clampeo de lo que es la arteria aorta para permitir lo que es la reperfusión espontánea y permitir que el corazón vuelva al ritmo sinusal. Cuando ya se hace esto, se canulan las dos, lo que es la vena cava y la arteria aorta. Se procede a colocar lo que son dos tubos a nivel de lo que es la pleura y el mediastino para cuantificar si hay algún sangrado importante. Cuando ya se hace esto, se prosigue a hacer lo que es el afrontamiento del esternón, pues por medio de lo que es alambres quirúrgicos, se hace el cierre de las fascias y se traslada al paciente a unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escoge una o la otra? La literatura lo define más que depende de la experiencia del cirujano y del equipo quirúrgico que tenga. Sin embargo, pues los pacientes que son llevados a circulación extracorpórea se han asociado a mayores complicaciones como coagulación intravascular diseminada, síndromes inflamatorios sistémicos, también está muy de la mano con este procedimiento. Entonces, pues siempre debe ser evaluado por el cirujano cardiovascular para tomar la determinación de qué técnica quirúrgica es la que quiere utilizar. Ya, y eso es todo lo que les quería pues compartir el día de hoy de los síndromes coronarios. Si alguien tiene una duda, pues espero poder resolvérsela. De no ser así, pues espero haberles aportado un poco en lo que es el conocimiento de estas tres patologías importantes.